3 de junio de 1974. Se crea la Asociación Argentina de Energía Solar, ASADES, con el propósito de asumir los nuevos desafíos científicos y técnicos que, desde aquellos años, comenzaban a emerger por la crisis del petróleo. Al año siguiente, el Departamento de Física de la Universidad Nacional de Salta crearía el Grupo de Trabajo de Energías Renovables que, para 1980, daría lugar a la creación del Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional, INENCO, creado por la Universidad Nacional de Salta y el CONICET. ...17 de junio de 2004... La provincia de San Juan crea la Empresa Energía Provincial Sociedad del Estado, EPSE, con el objetivo inicial de redireccionar el proyecto hidroeléctrico Los Caracoles Punta Negra, que se encontraba paralizado desde el año 2000. A partir de ahí, EPSE pasaría a administrar todos los recursos energéticos de la provincia y en 2009 comenzaría la construcción de la primera planta piloto de energía fotovoltaica. 28 de mayo de 2021. El Gobierno Nacional y el Gobierno de la provincia de Mendoza decidieron rescatar a INPSA, la destacada empresa de tecnología e infraestructura energética que, desde 2014, atravesaba una severa crisis financiera. De esta forma, el Estado Nacional pasó a controlar el 63,7% de una empresa nacional que fue capaz de producir 200 turbinas de generación instaladas en 40 países ubicados en los 5 continentes del mundo, inaugurando así una nueva oportunidad para el desarrollo federal. Soy Federico Nasif y les doy la bienvenida a Transición Energética Argentina, un podcast de la Fundación Innovat, la unidad de vinculación tecnológica del CONICET. Episodio 4. Región Cuyo y NOA. En los episodios anteriores analizamos las condiciones geopolíticas, financieras e históricas que, en términos generales, justifican hoy la necesidad de impulsar un nuevo plan federal de transición energética en nuestro país. Dejemos de lado ahora la visión general del asunto y vayamos de viaje por las distintas regiones de nuestro país para conversar allí con importantes referentes locales que nos permitirán aproximarnos a través de sus trayectorias y miradas al verdadero potencial de desarrollo que contienen nuestras fuentes de energías renovables. Empecemos entonces por la región de Cuyo y noroeste argentino, donde se localiza uno de los 6 puntos de mayor radiación solar de todo el mundo. Judith Franco es doctora en física, investigadora CONICET en el INENCO de la Universidad Nacional de Salta, donde además dirige la maestría de energías renovables de la Facultad de Ciencias Exactas. Actualmente, Judith Franco es también la primera mujer en presidir la emblemática Asociación Argentina de Energías Renovables, ASADES. Yo me recibí de licenciada en física en la Universidad Nacional de Tucumán, pero ya la tesis de grado la vine a hacer a Salta porque acá había un grupo de investigación que trabajaba en energía solar en ese momento, con el doctor Luis Arabia como director del grupo. Y una vez que me recibí de licenciada en física, me vine ya directamente a trabajar acá. Tuve oportunidades de trabajo acá, ingresé después a CONICET, hice la carrera en CONICET, pero también hice carrera dentro de lo que es la universidad. Soy profesora titular de una materia de primer año de Introducción a la Física. Actualmente estoy como investigadora independiente del CONICET. Y bueno, desde ese momento que estaba terminando mi tesis hasta el día de hoy, siempre me interesó el tema de las renovables. En ese momento no se conocía mucho, te estoy hablando de los años 85, cuando me recibí. No se hablaba mucho de las renovables. ¿Por qué se empezó a trabajar en solar, en particular acá en Salta? Bueno, era un grupo de gente que había venido de otros lados y que encontró en Salta, por un lado por el clima, por la hermosa radiación solar que tiene, un lugar propicio para poder trabajar en investigación, en particular en energía solar. Después se fue diversificando un poco. A partir de ahí, yo empecé a trabajé muchos años específicamente en el tema de potabilización de agua con energía solar, en el tema de desalinización y potabilización. Y después me fui diversificando un poco porque, bueno,
uno va viendo o buscando otras cosas alrededor. Siempre trabajé en la parte de solar térmica fundamentalmente, aunque conozco mucho de lo que es fotovoltaico, también en lo que es energías renovables. He trabajado con grupos que en el tema de conversión de la biomasa en energía eléctrica. He trabajado un poquito menos con el tema de eólica, pero dirijo la maestría y una especialidad en energías renovables en Salta. Si concebimos la transición energética como eje de un plan de desarrollo federal, no solo es necesario expandir la producción total de energía, sino también diversificarla geográficamente. ¿Cuáles serían entonces las principales fuentes de energías renovables que podrían aprovecharse desde las provincias de Cuyo y el NOA? Si nosotros vemos la Argentina como distintas regiones en función del aprovechamiento de energías renovables, podríamos decir que, digamos, desde Cuyo a Jujuy, toda la zona andina tiene muy altos niveles de radiación. Está dentro de, digamos, la zona de la Puna, de Salta, Jujuy, Catamarca, está dentro de lo que son las 7 regiones en el mundo con mayor nivel de radiación. Así que no hay duda que en esta región el uso de la energía solar, ya sea usando fotovoltaico o algún tipo de aprovechamiento térmico de la energía solar, no hay duda que puede funcionar y su eficiencia es muy alta. El aprovechamiento de la biomasa en la región tenemos, por ejemplo, una central importante de generación eléctrica a partir de la biomasa que se da en un ingenio. Hay una central de 40 mega que está en el ingenio El Tabacal, en la zona norte, pensando más que nada en el aprovechamiento de los residuos de la biomasa, de las cosechas, post cosecha, para la generación de energía eléctrica, pero también se podría usar para generación de energía térmica. Por ejemplo, hay una experiencia muy interesante en Tucumán, en una citrícola, que la gente que vivía en los alrededores, está cerca de la ciudad, se quejaba por los malos olores que emanaban de la planta de líquidos que dejaba la citrícola. Los dueños de la empresa empezaron a averiguar qué podían hacer y encontraron que podían generar biogás a partir de los efluentes de la citrícola. Y bueno, no solo encontraron que terminaban con los malos olores, sino que también tenían un aprovechamiento energético, y este biogás que generan lo pueden utilizar en el mismo proceso y cierran como un circuito que genera, digamos, de los propios desechos están generando algo que les sirve a ellos. Argentina tiene una larga trayectoria en investigación científica sobre energía solar y en mediciones de radiación solar en los distintos puntos del país, que se remonta a fines del siglo XIX. ¿Cuál es la relevancia entonces de un instituto como el INENCO, tanto para la región de Cuyo y NOA como para el país en general? El INENCO ha sido muy importante, aparte de la cantidad actual de investigadores que tiene más de 80 investigadores, entre investigadores formados y becarios, trabajando en distintos temas. Si bien inicialmente se empezó con el tema de energía solar, ahora hay biomasa, hay arquitectura bioclimática, hay temas de ambiente, temas de comunicación de las energías renovables, hay la interacción entre las comunidades, hay mucho trabajo de distintas áreas. Entonces yo creo que esa es una de las mayores logros que tiene el instituto. Fundamentalmente esto, el de formación de formadores, digamos. Así que creo que esa es un rol fundamental. Por otro lado, también se lo conoce a nivel regional, digamos, latinoamericano, ya que también vienen a formarse, por ejemplo, nosotros hemos tenido alumnos de Colombia, de Chile, de Honduras, de Perú. Esa gente también viene a formarse acá a Salta, al instituto, y entonces, bueno, tiene una importancia latinoamericana interesante. Muchas veces se ha consultado a institutos para aportar a esto, ya sea como individuos o como institución,
Nosotros, por ejemplo, en Salta hemos actuado como institución junto con la Secretaría de Energía para desarrollar políticas energéticas en la provincia, pero también a nivel nación nos han consultado muchas veces. Yo diría que de manera individual o de manera institucional se participa. Como vimos, la zona cordillerana del noroeste argentino tiene uno de los mayores indicadores de radiación solar del mundo. Posee también importantes recursos mineros, cuyo dominio público podría ejercerse tanto para proteger el medio ambiente como para abastecer el desarrollo local de tecnologías para la transición energética. Los paneles fotovoltaicos para energía solar, por ejemplo, utilizan silicio, un material que se obtiene a partir de minerales de cuarzo. La provincia de San Juan tiene importantes yacimientos de cuarzo junto a Córdoba, San Luis y La Rioja. Si bien estamos frente a una tecnología relativamente madura y controlada en un 90% por China, el ingeniero Víctor Donia, presidente en San Juan de la empresa EPSE, Energía Provincial Sociedad del Estado, está convencido de que aún vale la pena trabajar en el desarrollo local. El cuarzo es un mineral, a partir del cual se puede obtener silicio. Eso lo tenemos en una punta, y por otra, la posibilidad de producir paneles fotovoltaicos en la provincia y colaborar con energía limpia, con una mirada, digamos, totalmente contrapuesta a lo que podría pensarse de la minería. Así que por eso se lo definió a este proyecto Solar San Juan con esa mirada, unir el mineral con la producción de energía limpia, y en eso estamos embarcados en distintos pasitos que hemos venido desarrollando todos estos años. Entonces, desarrollamos ese proyecto allí en la Cámara, y bueno, luego de mi función allí pasé a hacerme cargo de esta empresa, EPSE, que es la empresa que lleva el manejo de todos los recursos energéticos de la provincia. Y estando justamente acá, digamos, la función principal fue comenzar a desarrollar todo este modelo solar que, bueno, nos ha llevado al posicionamiento de hoy, que es tener la mayor cantidad de parques fotovoltaicos instalados en el país y con la mayor cantidad de generación fotovoltaica también ingresando al sistema, y con un desarrollo de fabricación de paneles solares que la estamos llevando actualmente a cabo. Así que desde el año, en mi última función, desde el año 2012, finalmente estoy acá a cargo de esta empresa y bueno, desarrollando estos últimos proyectos que les he comentado. Hay una idea muy extendida en los debates actuales sobre transición energética, según la cual no sería oportuno tratar de desarrollar paneles fotovoltaicos en el país, solo porque sería imposible competir en costos productivos con la República Popular de China. Sí, es la pregunta que siempre hacen todos, y este debate lo hemos tenido desde el principio que se encaró este proyecto, que es un proyecto chico, digamos, en escala, porque digamos, desde que era más chico terminó siendo de 70 megavatios por año, son más o menos del orden de unos 220.000 paneles, de los paneles estándares, y siempre ha habido ese debate, ¿conviene hacer o conviene importar, no? Y esa es una cuestión que nosotros, a ver, es un debate que lo tenemos todos los argentinos con todo lo que hacemos. Cuesta mucho consolidar la industria al nivel nacional, y para que una industria sea madura, bueno, está tener políticas de mediano y largo plazo y de alguna manera consolidarla para que esa industria madure. Cuando la industria madura, significa que podés tener además acompañamiento tecnológico para mejorar lo que has comprado e irlo manteniendo, empezás a ser competitivo, podés bajar los precios y lográs tener volúmenes importantes para incluso poder llegar a exportar. Esta fábrica va a implicar del orden de unos 65 subproductos que hoy por hoy la mayoría de ellos están siendo traídos de afuera, o no se traen, o se traen a nivel grado industrial. Acá lo necesitamos a nivel grado electrónico, porque esta es tecnología de semiconductores prácticamente. Entonces necesitas un nivel de pureza, un nivel de refinamiento mayor. Entonces hoy en Argentina hay muchas multinacionales que manejan parte de estos componentes, pero no los traen a Argentina porque no hay mercado. Esta fábrica sería un pequeño mercado, y eso haría activar a que, bueno, podría haber que muchos de estos subproductos o insumos que voy a estar para la fábrica
podrían producirse a su vez en Argentina. Es decir, hay una sinergia con que muchas pymes o micropymes podrían comenzar satelitalmente a producir componentes, insumos que le harían falta a la fábrica para tener un panel fotovoltaico en algún momento totalmente argentino o en un buen porcentaje. Es probable que seamos igual o quizás un poquito más caro, pero a niveles de producción, digamos, este negocio está pensado no como una fábrica de paneles, sino como una fábrica de energía. Es decir, el modelo de negocio termina en que los paneles estos van a terminar siendo instalados en parques propios o en conjunción que estamos trabajando con Nación, y esos parques sí van a poder vender la energía, porque hoy a la Argentina le está faltando energía. En este contexto, ¿cuál es la situación actual y cuáles son las perspectivas futuras de una empresa pública como EPSE? El tema de energía, como siempre digo yo, es una de las 4 patas de una mesa. Si el tema de energía es algo complejo, es algo muy caro, y cuando vos no lo planificás con una mirada de mediano y largo plazo, y terminás en el cortoplacismo, terminás siendo más caro. Es decir, hoy en la Argentina nos está costando de alguna manera más la energía, aunque no lo vemos en el bolsillo, pero el tema energético es un commodity que la única definición que hace entre un gobierno y otro es definir cuánto pagamos los usuarios y cuánto paga la nación. Es decir, el valor cuesta lo que cuesta. La única diferencia de discusión es cuánto vamos a pagar nosotros con tarifa, y la diferencia de lo que falta lo tiene que pagar Nación, que de nuevo somos todos nosotros. Desde ese punto de vista, el mercado está, la necesidad energética en el país está, entonces nosotros vemos una gran oportunidad para, con esta situación de lo que está sucediendo ahora, que además con la pandemia el mundo quedó afectado, la atracción de inversiones no es tan clara, los capitales no saben a dónde se van a ir. Entonces es bueno, digamos, volver a tener así como una mirada nacional a los efectos de poder irnos desarrollando propiamente, y bueno, aunque sea algunos cupos de energía, comenzamos a desarrollar. Hemos transitado distintos periodos. Con esto hemos comenzado esta parte industrial, con el proyecto comenzamos en el 2008, pero bueno, estuvimos en el proceso de importación de máquinas entre el año 2015 y el 2018, pues estas máquinas las mandamos a hacer, se hicieron, se diseñaron y bueno, las empezamos a importar en épocas más y menos complejas, las tenemos todas acá en San Juan, y como este tema es más tecnológico, el corazón principal está en las máquinas. El plan hoy por hoy es, en esta instancia, con esta primera parte de fábrica, podríamos empezar producción en el último trimestre del próximo año, último trimestre del año 22, y un poco antes de esto, digamos mediados del año que viene, poder empezar ya con los preparativos para la instalación de los parques. De manera que uno empieza a preparar los terrenos, empezás con las órdenes de compra de los trackers, de las estructuras de acero, digamos, que son las que hay que ir poniendo primero en el terreno, a los efectos de que cuando vos comienzas con la producción de los paneles fotovoltaicos, bueno, eso va saliendo y ya lo llevamos al terreno para empezarlo a ensamblar. Así que eso es lo que tenemos por vista en el proyecto que ahora estamos trabajando conjuntamente con la Nación. Es un proyecto a 5 años. La fábrica puede producir 70 megas por año. Estos son más o menos 350 megavatios a producir en 5 años, en una mirada 6, con lo que nos queda todavía para empezar a producir. Y finalmente, como digo, ubicar esta energía ya sea en el mercado nacional o en el mercado de privados. Y por supuesto todo con una respuesta siempre y una mirada de mejora al medio ambiente y un aporte hacia Argentina también para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sustentable, que bueno, estamos todos en esta misma casita que se llama Planeta Tierra y el cual tenemos que cuidar, ¿no? Argentina no solo posee importantes recursos naturales, renovables y no renovables, que resultan estratégicos para las distintas tecnologías de transición energética. A pesar de ser un país periférico, logró desarrollar importantes capacidades industriales a lo largo de su historia.
capacidades que aún pueden consolidarse y potenciarse para poder aprovechar esa adaptación natural, a condición de protagonizar un nuevo sendero de desarrollo planificado. Una de esas importantes capacidades industriales se localiza en la provincia de Mendoza. Se trata de IMPSA, antiguo taller metalúrgico fundado por Enrique Pescarmona en 1907, que durante la década del 70 logró dar un salto cualitativo con el desarrollo de centrales hidroeléctricas y que, desde el año 2000, lidera en la región el desarrollo de aerogeneradores de alta tecnología. Pablo Portuso es ingeniero industrial con una larga trayectoria en el sector energético de la provincia de Mendoza y recientemente asumió como director de IMPSA tras el rescate estatal de la empresa en 2021. ¿Cómo ingresaron las energías renovables en tu trayectoria profesional? Por situaciones personales, de alguna manera siempre estuve ligado al mundo de las energías renovables, en particular de la hidráulica, dado que mi papá trabajaba en una compañía que es la compañía que más diques ha construido en Argentina, la compañía Sodazo Hermanos. Mis padres se conocen mientras se construía el dique Valle Grande acá en Mendoza, se casan mientras se construye el dique Niwil. Mi hermano y yo, los dos, nacemos mientras se construía el dique El Carrizal. Después nos mudamos a parte del complejo Chocón Cerro Colorado, a Córdoba, a Cruz del Eje, nuevamente a Mendoza. De manera que ese ambiente jugábamos siempre con otros amiguitos de niños de esa edad a construir pequeños embalses de barro, de tierra, hacíamos nuestros diques, jugando e imitando un poco lo que veíamos. Pero ese ambiente de ingenieros, de obras, de construcción, bueno, me llevó después a elegir una carrera como ingeniería industrial, y de a poco me fui volcando al tema de las energías renovables, sobre todo porque empecé a desarrollar en términos personales una fuerte vocación también por la montaña y por lo ambiental, y el mundo de las energías renovables era un capítulo en el cual uno podía conciliar aspectos técnicos de desarrollo y aspectos claramente ambientales o de beneficios al sistema. ¿En qué situación se encuentra IMPSA hoy y cuáles crees que son los principales desafíos que tendrá que afrontar en el corto plazo? El grupo IMPSA supo tener un desarrollo realmente muy interesante, muy atractivo, con desarrollo de capacidades tecnológicas que la distinguen entre empresas de Argentina y del mundo, con presencia en más de 40 países, con exportaciones, en los últimos tiempos tuvo una situación financiera delicada, sobre todo por una serie de negocios que ocurrieron en Brasil y que no salieron tal como se había esperado. Eso arrastró al grupo a prácticamente una quiebra y determinó la necesidad del Estado de salir a rescatar una empresa insignia y evitar que se perdieran todas estas capacidades. En esta primera etapa, el gran desafío es, consolidar la situación actual. Implica preservar una serie de capacidades tecnológicas, donde cuando hablamos de esto, que es básicamente personas. Si hablamos entonces de estos desafíos de corto plazo, en el corto plazo estamos en renegociaciones de contratos, como decía, de mercado interno, básicamente muchos del área de la Secretaría de Energía, muchos estamos hablando de futuras actualizaciones y potenciaciones de centrales hidráulicas, básicamente Yacyretá, esta es la que tenemos más en corto plazo. Estamos también construyendo Tambolar en San Juan, próximamente Portezuelo de Viento en Mendoza. En los próximos, a partir del año 2023 y 2024, empiezan a vencer las concesiones de sistemas hidráulicos que oportunamente se hicieron hace más de 30 años bajo la gestión en los 90, durante la presidencia de Menem. El vencimiento de esas concesiones es una oportunidad para el país de repensar su política hidroenergética. Nosotros estamos haciendo una propuesta de consultoría técnica a la Secretaría de Energía para evaluar el estado de todo el parque de máquinas, evaluando su condición, su repotenciación y cuánto implica eso de trabajo local y de componentes importados o demanda de divisas, y un esquema donde todo esto vaya a confluir
en alternativas de política pública que seguramente la Secretaría de Energía terminará por evaluar y decidir. Esto es una unidad de negocios que consideramos que, por otro lado, va a tener un gran potencial de exportación, porque esto que pasa en Argentina pasa en Brasil, en Perú, en Chile, con lo cual la unidad hidráulica va a tener mucho potencial. Y afianzado este mercado interno y estas condiciones, bueno, queremos volver al mercado de exportación en energías renovables, básicamente en dos grandes ejes. Uno será todo lo eólico, ligado al desarrollo de energía eólica, donde tenemos una máquina ya probada, con ingeniería completa, probada, y estamos en desarrollo, en investigación y desarrollo de una máquina de más capacidad apta para el mercado internacional. Y por otro lado, lo nuclear, donde en lo nuclear nosotros participamos en el complejo. Hoy estamos construyendo el prototipo del CAREM, que es un reactor modular que tiene excelentes perspectivas hacia futuro, donde bueno, habrá que integrar todo un clúster de desarrollo junto a otras empresas y encontrar la estrategia que nos permita crecer en ese segmento de mercado donde Argentina lidera prácticamente hoy ese desarrollo y tiene el potencial de convertirse en un proveedor de escala mundial en exportación de reactores de potencia. Ya no hablamos de reactores chicos. Entonces, desde tu experiencia y perspectiva, ¿cuál crees que es el verdadero potencial de una empresa como INPSA en el mediano y largo plazo de cara a un Plan Nacional de Transición Energética? Justamente la transición energética es hoy una realidad a escala mundial. Las economías necesitan descarbonizarse y para el 2050 se prevén escenarios donde las energías fósiles prácticamente ya dejen de existir. Eso nos impone una buena lectura de lo que está ocurriendo en el mundo, y dentro de la Argentina el plan de transición energética implica hacerlo desarrollando las cadenas industriales, las cadenas de provisión de estos servicios, equipos y servicios energéticos que permitan integrar esas nuevas tecnologías, no ya como un mero consumidor, sino como un proveedor de las mismas. Entonces, en ese escenario de transición energética, tal como tiene Argentina, la empresa INPSA va a tener un rol protagónico. Entendemos que estamos al servicio de ese gran plan para poder tener un rol protagónico en el desarrollo de las cadenas de valor. Básicamente hablamos de la cadena de valor de todo lo eólico. Aquí estamos trabajando junto con INVAP y con EPSE en San Juan, mantener las capacidades y potenciar las capacidades hidro y nucleares. Los planes de transición energética involucran necesariamente una gran cantidad de transformaciones tecnológicas, que son a la vez institucionales, económicas y sociales, de corto, de mediano y de largo plazo, pero siempre impulsadas a partir de los recursos y capacidades locales realmente existentes. Considerando entonces la importante dotación de bienes naturales renovables y no renovables que tienen las provincias de Cuyo y del NOA, como así también las capacidades tecnológicas e industriales para expandir la generación de energía. Terminemos el cuarto episodio de nuestro podcast con una pregunta de cara a futuro. ¿Qué necesitamos para poder iniciar el largo camino común de la transición energética nacional? Judith Franco, presidenta de ASADES, provincia de Salta. Yo creo que la posibilidad hay que articular los distintos saberes y las distintas líneas financieras y subsidios y ese tipo de cosas que siempre ayudan mucho a promover las distintas tecnologías, ¿no? Si bien las tecnologías de energías renovables están bastante robustas a nivel mundial, en la Argentina creo que falta una vueltita más para poder promoverlas. Ya por lo menos la gente conoce qué son las energías renovables, pueden diferenciarlas y saben que funcionan, porque efectivamente conocen que funcionan. Falta una vueltita más como para promover el desarrollo de equipamiento acá, ¿no? Para no estar dependiendo de la compra al exterior. Víctor Donia, presidente de EPSE, provincia de San Juan. Sí, yo creo que sí, y hay que hacerlo. Creo que es una gran deuda que tenemos los argentinos, que yo creo que en algunas
áreas está cerrada, a lo mejor en otras no, pero siempre nos sucede que, viste, tenemos como tres engranajes que están desacoplados. Uno es el sector de empresas, funcionando por un lado, que necesitan de desarrollo tecnológico, y muchas veces, si son empresas grandes, multinacionales, bueno, vienen los diseños de allá y se hacen solamente ajustes acá, pero siempre hay mucha innovación que se agrega, y de hecho tenemos innovación argentina y buena, ¿no? Por otro lado, tener el sector académico, las universidades, todas las entidades a nivel nacional que trabajan en la parte de I+D, más I chiquita, que bueno, si no están estos grandes proyectos, trabajan, digamos, con pruebas piloto de laboratorio, y nunca a veces existe la posibilidad de hacer estas aplicaciones concretas en ese otro nivel de escala industrial, ¿no? Y por otro lado, el tercer engranaje a veces son las decisiones de gobierno, las decisiones políticas, que a veces están desacopladas, y creo que la función principal es tratar de unir las tres. Es decir, que un poco salgan estas decisiones, digamos, de gobierno, de los poderes políticos, para tratar de implementar medidas que apoyen al sector tecnológico en mantenerse competitivo y demás, y que un poco esas iniciativas terminen llegando a las universidades, a los sectores académicos, al INT, a todos los organismos internacionales, nacionales que trabajan en todo lo que es certificación y demás, para poder entender cómo es todo el proceso. Pablo Portuso, director en IMSA, provincia de Mendoza. Esto es lo que tenemos que hacer y es lo que estamos encarando. Con lo cual, por ejemplo, hoy estamos trabajando en la conformación de un centro tecnológico con I+D+I, digamos, donde genuinamente la compañía pone en marcha una serie de proyectos de investigación y desarrollo, pero ya no de cara solamente o mirando hacia adentro o mirando desde la empresa, sino que estamos incorporando a la Universidad Tecnológica con su laboratorio de hidrodinámica y su laboratorio de diseño de máquinas y equipos, a la Universidad Nacional de Cuyo, con quien se desarrollaron unidades de inteligencia artificial inicialmente en la empresa. Hay un potencial enorme de trabajar y de hacer realidad esto que veíamos en teoría siempre con el triángulo de Sábato, ¿no? Donde decimos, bueno, que se incorpore la empresa, que se incorpore el Estado y que se incorpore la academia, y todos trabajamos en conjunto de potenciar nuestras miradas para resolver problemas, para desarrollar tecnologías y para poder desarrollar productos comerciales que impliquen salir también de estas restricciones de dólares que como economía nos tienen tan complicados. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Transición Energética Argentina, el podcast de la Fundación Innovat de CONICET. Realizado gracias al auspicio de Enerfe Sapem, la empresa de gas y energías renovables de la provincia de Santa Fe. Idea y realización, Federico Nasif y Diego Roger. Producción, La Otra Radio. Hasta el próximo encuentro.